La noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham y una locura antinatural aulló en el viento. Bienvenidos al episodio 2 de Herbert West Reanimador, una serie de relatos que escribió H.P. Lovecraft para la revista Homebrew a cambio de $5 por entrega. Un total de 6 episodios que narran una única historia, la de Herbert West Reanimador. Nos enfrentamos hoy al episodio 2. Si has llegado hasta aquí porque el algoritmo te ha recomendado este vídeo y no has visto el episodio 1, no pasa nada. Porque lo bueno que tenían estos relatos por entregas y aquello que Lovecraft odiaba tanto de ellos era precisamente que necesitaba recuperar a los lectores que no habían leído las partes anteriores, de manera que resume sin spoilers lo que ocurrió anteriormente. Si aún así deseas empezar por el principio, pues te dejaré por aquí arriba el enlace al episodio 1. Dicho esto, te vas a enfrentar a un Lovecraft diferente, un Lovecraft enérgico, con prisa, con ritmo, un Lovecraft macabro, mucho más macabro de lo habitual, con un terror más corporal que de costumbre. Eso sí, abordando temas que ya abordó en otros relatos y que también te invito a descubrir en el canal. En cualquier caso, el capítulo de hoy, El demonio de la peste, entronca muy bien con otras historias que también hemos tratado por aquí, como La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Por aquí arriba también te lo dejo. Ahora ya, sin más dilación, eso sí, agradeciendo a los miembros del canal su colaboración, te dejo ya con Herbert West Reanimador. Empieza el viaje. Dejadme que me prepare. Herbert West Reanimador, un relato por entregas de H.P. Lovecraft. Episodio 2. El demonio de la peste. Jamás olvidaré aquel horrible verano de hace 16 años. Cuando, como un nocivo afrit surgido de los salones de Eblis, la fiebre tifoidea avanzó con sonrisa burlona sobre Arkham. Es por este azote satánico por lo que la mayoría recuerda aquel año, pues verdaderamente el terror revoloteaba con alas de murciélagos sobre los ataúdes amontonados en los panteones del cementerio de Christchurch. Sin embargo, yo fui testigo de un horror mayor en aquellos tiempos. Un horror conocido solo por mí ahora que Herbert West ha desaparecido. West y yo estábamos realizando estudios de posgrado en los cursos de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Y mi amigo había alcanzado una amplia notoriedad a causa de sus experimentos, encaminados hacia la revivificación de los muertos. Tras el asesinato, por el bien de la ciencia, de incontables animales de pequeño tamaño, aquella extravagante labor se había detenido por orden de nuestro escéptico decano, el doctor Alan Halsey. Sin embargo, West había continuado realizando ciertas pruebas secretas en la sombría habitación de pensión en que vivía. Y en una ocasión terrible e inolvidable, había sacado un cuerpo humano de su tumba en el cementerio de indigentes para llevarlo a una granja abandonada más allá de Meadow Hill. Yo estuve con él en aquella odiosa ocasión y le vi inyectar en aquellas venas inmóviles el elixir que él aseguraba que restauraría en cierta medida los procesos químicos y físicos de la vida. Todo terminó horriblemente, en un delirio de miedo que poco a poco llegamos a atribuir a nuestros propios nervios sobreexcitados. Y después de aquello, West nunca volvió a librarse de la enloquecedora sensación de estar siendo perseguido y acechado. El cadáver no había sido lo bastante reciente, y el incendio de la vieja casa nos impidió enterrar aquella cosa.
Nos hubiéramos sentido mejor si hubiéramos podido saber que se encontraba a 2 metros bajo tierra. Después de aquella experiencia, West abandonó sus investigaciones durante algún tiempo. Pero cuando el celo del científico nato regresó lentamente, volvió a importunar a la facultad, suplicando el uso de la sala de disección y de especímenes humanos recientes para el trabajo que él consideraba de una importancia abrumadora. Sus súplicas, sin embargo, fueron completamente inútiles, pues la decisión del Dr. Halsey era inflexible, y los demás profesores respaldaban todos el veredicto de su superior. En la teoría radical de la reanimación, no veían más que las inmaduras extravagancias de un joven entusiasta, cuya figura menuda, cabello rubio amarillento, ojos azules tras las gafas y voz suave, no daban indicio alguno del poder sobrenatural, casi diabólico, del frío cerebro que albergaba. Aún puedo verlo ahora tal como era entonces, y me estremezco. Su rostro se volvió más severo, pero nunca envejeció. Y ahora ha ocurrido el desastre del asilo de Sefton y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el Dr. Halsey hacia el final de nuestro trimestre universitario, en una discusión verbal que le honró menos a él que al bondadoso decano en lo que a cortesía se refiere. Sentía que se le estaba retrasando de manera innecesaria e irracional en una obra supremamente grande. Una obra que, por supuesto, podría llevar a cabo a su manera en años posteriores, pero que deseaba comenzar mientras aún disponía de las excepcionales instalaciones de la universidad. Que aquellos ancianos esclavos de la tradición ignorasen sus singulares resultados con animales y persistieran en negar la posibilidad de la reanimación resultaba repugnante hasta lo indecible, y el temperamento lógico del joven Herbert West no lograba encontrarle el menor sentido. Solo una mayor madurez podría haberle ayudado a comprender las crónicas limitaciones mentales de los académicos y doctores, producto de generaciones de patético puritanismo, amables, concienzudos y a veces dulces y afables, pero siempre estrechos de miras, intolerantes, esclavos de la costumbre y carentes de perspectiva. La edad siente más caridad hacia estos caracteres incompletos, pero de alma elevada, cuyo peor vicio real es la timidez, y que finalmente son castigados por el ridículo general a causa de sus pecados intelectuales. Pecados como el tolemaísmo, el calvinismo, el antidarwinismo, el antinietzscheísmo y toda clase de sabatarianismo y leyes suntuarias. West, joven pese a sus maravillosos conocimientos científicos, tenía poca paciencia con el buen Dr. Halsey y sus eruditos colegas, y alimentaba un resentimiento creciente unido al deseo de demostrar sus teorías a aquellos obtusos dignatarios de una forma sorprendente y dramática. Como la mayoría de los jóvenes, se entregaba a elaboradas fantasías de venganza, triunfo y magnánimo perdón final. Y entonces llegó el azote, sonriente y letal desde las cavernas de pesadilla del Tártaro. West y yo nos acabábamos de graduar cuando comenzó, pero permanecíamos en la Universidad de Miskatonic para realizar trabajo adicional en los cursos de verano, de modo que estábamos en Arkham cuando cayó con toda su furia demoníaca sobre la ciudad. Aunque aún no éramos médicos con licencia, ya teníamos nuestros títulos y fuimos reclutados frenéticamente para el servicio público a medida que aumentaba el número de los afectados.
La situación escapaba a todo control y las muertes se sucedían con demasiada frecuencia para que los enterradores locales pudieran hacerse cargo de ellas. Los entierros sin embalsamamiento se realizaban en rápida sucesión e incluso el depósito funerario del cementerio de Christchurch estaba atestado de ataúdes de cadáveres sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de influir en West, que pensaba a menudo en la ironía de la situación. Tantos especímenes frescos y ninguno para sus investigaciones. Estábamos espantosamente sobrecargados de trabajo y la terrible tensión mental y nerviosa hacía que mi amigo se sumiera en sombrías meditaciones. Pero los apacibles enemigos de West no estaban menos agobiados por deberes extenuantes. La universidad había cerrado casi por completo y todos los médicos de la facultad ayudaban a combatir la plaga de tifus. El doctor Halsey, en particular, se había distinguido por su servicio sacrificado, aplicando su extraordinaria habilidad con energía absoluta a casos que muchos otros evitaban por su peligro o por su aparente desesperanza. Antes de que transcurriera un mes, el intrépido decano se había convertido en un héroe popular. Aunque parecía inconsciente de su fama mientras luchaba por no desplomarse a causa del agotamiento físico y del colapso nervioso. West no podía dejar de admirar la fortaleza de su enemigo, pero precisamente por ello estaba aún más decidido a demostrarle lo acertado de sus asombrosas doctrinas. Aprovechando la desorganización tanto del trabajo universitario como de las regulaciones sanitarias municipales, consiguió introducir de contrabando una noche el cuerpo de un hombre recién fallecido en la sala de disección de la universidad, y en mi presencia inyectó una nueva modificación de su solución. La cosa abrió realmente los ojos, pero solo miró al techo con una expresión de horror capaz de petrificar el alma antes de desplomarse en una inercia de la que nada pudo despertar. West dijo que no estaba lo bastante fresco. El aire caliente del verano no favorece precisamente a los cadáveres. Aquella vez estuvimos a punto de ser descubiertos antes de incinerar el cuerpo, y West dudó de la conveniencia de repetir aquel audaz abuso del laboratorio universitario. El punto culminante de la epidemia se alcanzó en agosto. West y yo estábamos casi muertos, y el doctor Halsey lo estaba por completo, ya que falleció el día 14. Todos los estudiantes asistimos al apresurado funeral el día 15, y compramos una impresionante corona, aunque quedó completamente eclipsada por los homenajes enviados por los ricos ciudadanos de Arkham y por el propio municipio. Fue casi un acto público, pues el decano había sido verdaderamente un gran benefactor. Tras el entierro, todos estábamos algo abatidos y pasamos la tarde en la barra del Commercial House, la taberna local. Allí West, aunque afectado por la muerte de su principal adversario, heló la sangre de los presentes con referencias a sus notorias teorías. La mayoría de los estudiantes se marcharon a casa o a diversas obligaciones a medida que avanzaba la noche, pero West me persuadió para ayudarle a llegar hasta el final aquella misma noche. La casera de West nos vio llegar a su habitación hacia las 2 de la madrugada, con un tercer hombre entre ambos, y le dijo a su marido que era evidente que habíamos cenado y, sobre todo, bebido bastante bien aquella noche. Al parecer, aquella matrona avinagrada tenía razón, porque hacia las 3 de la madrugada toda la casa fue despertada por gritos procedentes de la habitación de West, donde, cuando derribaron la puerta, nos encontraron a los dos inconscientes sobre la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, y rodeados por los restos rotos de las botellas y el instrumental de West.
Solo una ventana abierta indicaba qué había sido de nuestro agresor, y muchos se preguntaron cómo habría sobrevivido al terrible salto desde el segundo piso hasta el césped, que sin duda había dado. Se hallaron algunas ropas extrañas en la habitación, pero West, al recobrar el conocimiento, dijo que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras recogidas para análisis bacteriológico en el curso de investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que fueran quemadas cuanto antes en la amplia chimenea. De nuestra declaración a la policía, aseguramos ignorar la identidad de nuestro reciente compañero. Era, dijo West nerviosamente, un desconocido simpático a quien habíamos conocido en algún bar del centro, de ubicación incierta. Todos habíamos estado bastante alegres y West y yo no deseábamos que persiguieran a nuestro pendenciero acompañante. Aquella misma noche vio el comienzo del segundo horror de Arkham. El horror que para mí eclipsó a la propia peste. El cementerio de Christchurch fue escenario de una espantosa muerte. Un vigilante había sido desgarrado de una manera no solo demasiado horrible para ser descrita, sino que además suscitaba dudas acerca de si el autor había sido humano. Se había visto viva a la víctima bastante después de medianoche. El amanecer reveló lo indecible. Se interrogó al director de un circo de la cercana ciudad de Bolton, pero juró que ningún animal había escapado de su jaula. Quienes encontraron el cuerpo observaron un rastro de sangre que conducía hasta el depósito funerario, donde un pequeño charco rojo yacía sobre el hormigón justo al otro lado de la verja. Un rastro más tenue se internaba hacia el bosque, pero no tardaba en desaparecer. La noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham, y una locura antinatural aulló en el viento. Por la ciudad febril se había deslizado una maldición que algunos decían mayor que la peste, y que otros susurraban que era el alma demoníaca encarnada de la propia epidemia. 8 casas fueron invadidas por una cosa innombrable que sembraba muerte roja a su paso. En total, 17 restos mutilados y deformes de cuerpos quedaron atrás por obra del monstruo mudo y sádico que vagaba en la noche. Aunque algunas personas lo habían visto a medias en la oscuridad y decían que era blanco y semejante a un mono deforme o a un demonio antropomorfo. No había dejado los cuerpos de sus víctimas intactos, pues en ocasiones había tenido hambre. El número de muertos fue de 14. 3 de los cuerpos pertenecían a hogares afectados por la epidemia y no habían estado vivos en el momento de los ataques. La tercera noche, bandas frenéticas de buscadores dirigidas por la policía lo capturaron en una casa de Crane Street, cerca del campus de la Universidad de Miskatonic. Habían organizado la búsqueda con cuidado, manteniéndose en contacto mediante estaciones telefónicas controladas por voluntarios. Y cuando alguien del distrito universitario informó de haber oído arañazos en una ventana cerrada con postigos, la red se tendió rápidamente. Gracias a la alarma general y las precauciones, solo hubo 2 víctimas más, y la captura se efectuó sin más bajas. Aquella cosa fue finalmente detenida por una bala, aunque no mortal, y fue llevada apresuradamente al hospital local en medio de una excitación y repugnancia universales. Porque había sido un hombre. Eso estaba claro, a pesar de los ojos nauseabundos, el simiesco mutismo y la ferocidad demoníaca. Le vendaron la herida y lo trasladaron al asilo de Sefton, donde durante 16 años golpeó su cabeza contra las paredes acolchadas de una celda, hasta el reciente accidente,
cuando escapó en circunstancias que pocos gustan mencionar. Lo que más había horrorizado a los buscadores de Arkham fue lo que advirtieron cuando limpiaron el rostro del monstruo: la burlona e increíble semejanza con un mártir erudito y abnegado que había sido enterrado apenas 3 días antes. El difunto doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror fueron supremos. Aún hoy me estremezco al pensarlo. Me estremezco aún más de lo que lo hice aquella mañana, cuando West murmuró a través de sus vendajes: «Maldita sea, no estaba lo bastante fresco».